las inclusiones. Bueno, las e-inclusiones. Primero que nada les hablaré sobre la mitocondria, la que vendría siendo en donde ocurre la síntesis de ATP, la respiración celular, entre otros factores. Este es un orgánulo de la célula animal o eucariota. Perdón si se mueve la cámara, pero se me cae. La función primaria de la mitocondria es generar ATP y también liberar energía. Esta mitocondria consta de dos membranas. Como podemos observar, esta que la rodea es la externa y esta que hace unas crestas es la interna. Las partículas de ATP sintasa es donde las partículas de ATP se sintetizan, que se encuentra en la membrana interna. Aquí está el ADN, se podría decir que son círculos de ADN. Aquí están las crestas, que son donde por ejemplo, ¿cómo se llama? La membrana interna se dobla y se forman las crestas. Cuenta con ribosomas. La matriz es lo que está adentro de la membrana interna y el espacio entre la membrana interna y entre la membrana externa se llama espacio intermembrana. Como lo mencioné, generan un espacio intermembranoso que está entre la interna y la externa. La membrana mitocondrial limita la matriz, que es la del centro. La matriz está dividida por unos repliegues de la membrana. Como ya lo mencioné, se forman las crestas. Estas amplían el área de la membrana mitocondrial interna en donde se tiene lugar la síntesis de ATP. Aquí se encuentra la ATP sintasa. Como lo mencioné, está la membrana interna, la matriz, las crestas. Es algo muy, muy sencillo, la verdad. Las características de esta es que contiene ADN, como lo mencioné, son varios como circulitos, donde aquí no lo señala, son el ADN. También contiene sus propios ribosomas y estos ayudan en la biosíntesis de algunas de sus proteínas en la matriz. El transporte de electrones y el bombeo de los protones tienen lugar en la membrana, en la interna, por lo que ahí también se tiene al lugar la síntesis del ATP. Aquí, esta es una imagen donde más bien, pues no se nos explica, pero sí nos ayuda a entender. Aquí, por ejemplo, esta es la membrana interna, aquí está. Luego, este es la membrana externa y este es el espacio intermembranoso. Entonces, entran los ácidos grasos hasta la matriz, que vendría siendo esto blanco. Entonces, al entrar, sufren por el ciclo de ácido cítrico. Después hay unos, se podrían decir podríamos ponerles como tubos, que solo son de un sentido, en el sentido de que los iones de hidrógeno solo pasan a la membrana mitocondrial interna, pero no se pueden devolver, por lo que tienen que pasar por la ATP sintasa, donde pasan y ya son sintetizados para poder entrar otra vez a la matriz y ya de la matriz pueden volver a salir ya sintetizados. Ese es como el ciclo, se podría decir. ¿Qué se sintetiza ahí? Las partículas de ATP. Ok, sí, es que no lo mencionaste. Ok. Ok, ahí déjame, lo retomo esa parte para ya no, al final de la clase no volverme a regresar a esto. Entonces, la función principal de las mitocondrias, pues es la generación de ATP a través de lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Hay dos formas en las que se puede sintetizar ATP y una de ellas es la fosforilación oxidativa, que es específica y exclusiva de la mitocondria. Para esto, pues requiere de la presencia de oxígeno
oxígeno, ¿sí? Al final, y pues de sustancias como es el piruvato se obtiene a partir de la degradación de la glucosa, todo eso lo van a ver después en bioquímica, y también una de las funciones que lleva a cabo la mitocondria es la degradación de ácidos grasos, por eso pues ahí está entrando y atravesando tanto a través de la membrana externa como de la interna el piruvato y los ácidos grasos. Luego, tanto piruvato como ácidos grasos por por medio de diferentes enzimas son convertidos a acetilcoenzima A, ¿sí? En el caso del piruvato, hay una enzima que es la piruvato deshidrogenasa, que pues en una sola reacción convierte el piruvato a acetilcoenzima A. Y en el caso de los ácidos grasos, entran a una vía metabólica que se denomina la beta-oxidación, por la cual también pues, se produce acetilcoenzima A, ¿no? Entonces ya acetilcoenzima A entra a lo que es conocido como el ciclo de Krebs. Tal vez no lo conozcan como ciclo del ácido cítrico, sino como ciclo de Krebs, o también se le conoce como ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces, en este ciclo, que está comprendido por, bueno, ahí depende de la bibliografía, 7 u 8 reacciones, se producen entre otras cosas, moléculas de NAD y de FAD reducidos. Al decir, estas moléculas, el FAD y el NAD, actúan como transportador, actúan aceptando electrones de alta energía, entonces por eso se está diciendo que se reduce, o sea, las sustancias que se reducen es porque están aceptando electrones. Entonces, durante este ciclo de Krebs se reducen estas moléculas, y aceptan electrones, y estos, de hecho, son dinucleótido y flavina, adenina dinucleótido, y llevan estos electrones hasta ¿cómo mencionaste ahorita? No sé qué, de una sola dirección, algo así los dijiste. Sí, es que vi un video y me decía que más bien los electrones los usan como tipo engaño. Okay. Pues, los ponen ahí y, por ejemplo, atraen los iones de hidrógeno para que se pasen por pues es como un caminito que atraviesa la membrana interna. Ok, bueno, esos caminitos o esas estructuras verdes que están ahí en donde está el número 3, se le denomina son varios complejos, se llaman complejos de la cadena de transporte de electrones. Realmente son 5 complejos, pero los que componen a la cadena de transporte de electrones son 4, 1, 2, 3 y 4. Nada más que ahí están numerados al revés, deberían de estar numerados de donde están entrando los electrones hasta, ese sería el 1, y luego ya 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ese es un error de ahí del libro. Bueno, entonces el NAD y el FAD, que llevan los electrones ya de alta energía, donan los electrones a esta cadena de transporte de electrones, al complejo 1 o al complejo 2, y ahí depende de si es el NAD o el FAD. Y conforme y luego los electrones van pasando de un complejo a otro, ¿sí? Entonces, conforme los electrones van pasando de un complejo a otro, estos complejos al mismo tiempo van bombeando protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces, eso hace que la hay en la matriz, y eso va a generar un gradiente de protones, ¿sí? ¿Quién se queda con los electrones? Al final, pues el oxígeno. Por eso es indispensable la presencia de oxígeno, porque es el que se queda con estos electrones. Si no hay oxígeno, todo esto se detiene y se detiene la producción de ATP. Sí, por eso es indispensable la presencia de oxígeno en la fosforilación oxidativa. Bueno, ya se bombearon estos protones hacia el espacio intermembrana y se generó este gradiente que les decía. Y luego ese gradiente va a ser utilizado por el complejo 5, que es también llamada la ATP sintasa, donde está ahí señalando su compañera. Y esta ATP sintasa es el camino de regreso
por así decirlo, de los protones, los va a regresar desde el espacio intermembrana hacia la matriz, pero después ya van a ver en bioquímica, esta ATP sintasa es como si fuera un molino. Entonces, conforme los hidrógenos van pasando por esta ATP sintasa, la ATP sintasa va girando. Y el giro de esta enzima provoca que se sintetice la ATP. Entonces, esta es la que finalmente sintetiza ATP. ¿Ok? Y pues ya el ATP sale de la mitocondria. ¿Por qué? Porque pues tal vez la mitocondria sí necesite ATP, pero el resto de la célula también requiere de ese ATP. Entonces, pues finalmente el ATP o la mayoría de pues debe de salir, así como debe de entrar el ADP y el fosfato que se derivan de otras reacciones para que ahí en la mitocondria pues se vuelva a formar el ATP, ¿sí? Entonces es como un ciclo ahí. La fosforilación oxidativa, o también le pueden llamar respiración celular, o hay otro nombre, acoplamiento quimiosmótico, ¿sí? Eso ocurre en la mitocondria y es la principal función, pero no la única de la mitocondria. Ok, puedes continuar, Raquel, por favor. Por favor. Y también una característica de la membrana mitocondrial externa es de que todo lo acepta. Y lo bueno es como, por ejemplo, ya la interna, la membrana mitocondrial interna es un filtro, porque ya no acepta todo, solo tiene ciertos proteínas transportadoras que solo transportan por donde tienen que transportar y lo que necesitan, básicamente. Exactamente. Otra forma de decirlo es que la membrana externa es muy permeable, o sea que permite el paso de muchas sustancias, porque tienen unas estructuras, le puedes dar para atrás, ahí vienen señaladas, que son las porinas, y las porinas pues son pues poros prácticamente, y a través de estos poros pues permiten el paso de muchas sustancias, no de todas, pero sí de sustancias. Es así, es impermeable. Si no hay un transportador, no entra. O sea, por ejemplo, ahí el ATP, el ADP, el fosfato, el piruvato, los ácidos grasos, todo eso, para poder llegar hasta la matriz, debe de haber una proteína que los transporte. Si no hay esa proteína, no entran. Lo único que puede pasar por difusión simple a través de la membrana interna es el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. De ahí en más, casi todos los demás necesitan transportadores, si no, no pasan, ¿ok? Sí. Continúa, Raquel. Sí. La herencia mitocondrial, los hombres no la pueden llevar a cabo, según lo que leí y lo que me dijo el libro. Solo las mujeres podemos transmitir las mitocondrias por herencia. Así que los hombres no transmiten las mitocondrias en la fecundación. Sí, entonces todos ustedes ahorita piensen en sus mitocondrias y todas las mitocondrias que tienen se las heredaron. Son bueno, no que se las haya heredado, pero se crearon a partir de las mitocondrias que les heredó su mamá. Así es. Sí. Algunas, por lo tanto, las enfermedades de que ocasiona la mitocondria, no sé por qué, alguna razón, pero afectan más a los hombres. Por ejemplo, el 85% de los pacientes de neuropatía óptica hereditaria de Leber son hombres. Por ejemplo, también cuando es infértil un hombre, se refiere a eso porque las mitocondrias tienen algún daño porque los espermatozoides no tienen la energía suficiente para llegar al óvulo. El síndrome de la médula de Pearson también son en la infancia, pero también son en la mayoría de hombres. Y como lo había mencionado, pues la infertilidad masculina, porque ocupan demasiada energía los espermatozoides para poder moverse y pues no tienen la energía suficiente, ya que las mitocondrias no están funcionando bien. Bueno, ahora les hablaré sobre los lisosomas.
Aquí, como podemos observar, la estructura del lisosoma contiene una membrana con enzimas hidrolíticas y por fuera tiene proteínas transportadoras. Es un orgánulo digestivo limitado por una membrana. La función principal es que degradan proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. Las enzimas hidrolíticas activas en un entorno están en un entorno ácido. Por ejemplo, aquí estas enzimas, todo lo que se encuentra aquí adentro está, creo que en el pH 5, así que es un entorno demasiado ácido. Las proteínas transportadoras, que son estas que están aquí por fuera, son las que permiten el paso de los productos finales, como los aminoácidos, los hidratos, los nucleótidos, hacia el citosol, donde o se utilizan o sufren excitación. ¿Cómo se dice? Exocitosis. No, excitación. Sufren exocitosis. Bueno, la membrana de esta, aquí es esta, por ejemplo, que es la que estoy señalando con el puntero, envuelve y separa las enzimas hidrolíticas del citosol. Y contiene una bomba de hidrógenos dependiente de ATP. Aquí esta es una imagen para que lo puedan observar mejor. Esta sería la membrana que tiene las enzimas hidrolíticas. Estas son las proteínas transportadoras. Y este es donde está lo ácido. Donde están, por ejemplo, pero aunque la membrana protege las enzimas de eso, según lo que leí. La membrana, perdón. Protege las enzimas por ejemplo, está como muy, se podría decir, muy fuerte o no sé, pero no le pasa nada por el entorno ácido. Ok, ahí el entorno ácido es necesario dentro del lisosoma para activar a las enzimas. De hecho, otro nombre que reciben son hidrolasas ácidas. Entonces, estas hidrolasas, que finalmente son las que van a digerir, pues lo que sea que vayan a digerir, para estar activas necesitan este entorno ácido. Entonces, ahí más bien la membrana, la importancia de esta membrana y de la estructura de la membrana del lisosoma es que debe de ser muy resistente para que las enzimas no empiecen a degradar al propio lisosoma, ¿sí? Porque esas enzimas pueden degradar lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, o sea, pueden degradar pues casi cualquier tipo de moléculas, incluyendo las moléculas que componen a las membranas, ¿sí? Entonces, por eso esta membrana pues tiene ciertas peculiaridades, que le aportan resistencia, porque si no las tuvieran, pues las hidrolasas empezarían a degradar todo. O sea, estas degradan todo, no les importa qué. Entonces deben de tener como esta protección, ¿sí? Y evitar también, o sea, para proteger al mismo lisosoma, pero obviamente también para proteger a la propia célula, porque imagínate si se escapan, empiezan a destruir la célula. Sí, también lo que leí es de que por eso les dicen también como destructivas, les dicen. Sí. Porque son muy, muy fuertes o muy poderosas, se podría decir. Es como si ustedes tuvieran ácido, o sea, sulfúrico, entonces pues lo deben de tener contenido, ¿sí? Y donde lo tengan contenido debe de ser lo suficientemente resistente para evitar que haya fugas de este ácido. Hagan de cuenta que lo mismo ocurre con los lisosomas, ¿no? Contienen enzimas que son muy, que pues digieren todo, pueden llegar, y si se salen de control, pues son peligrosas para la propia célula. Okay. Puedes continuar, Raquel. Gracias.
Ahora siguen los peroxisomas. Como su nombre lo indica, también son unas destructoras o, por ejemplo, degradan el peróxido de hidrógeno y evitan que no destruyan la propia, pues sí, por dentro, que no se autodestruya, porque si hay mucho exceso de peróxido de hidrógeno, esto se puede destruir. Por ejemplo, la catalasa es la que ayuda a mantener, por ejemplo, un nivel, se podría decir, un nivel para que no haya exceso de peróxido de hidrógeno. Son estructuras solitarias rodeadas de una membrana. La membrana tiene bicapa lipídica, que es esta de aquí. El núcleo es cristalino. En otra imagen ahorita les voy a mostrar y se nota por el microscopio, si se alcanza a percibir. Y estas son las proteínas de transporte, que básicamente casi todos lo tienen, las proteínas de transporte en la membrana. Tiene función oxidativa, eliminación del peróxido de hidrógeno, como ya lo había mencionado. Al igual que la mitocondria, pues los peroxisomas degradan los ácidos grasos. También lo leí y creo que decía que son partículas pequeñitas pero poderosas, porque son las que hasta leí que limpian por ejemplo, del alcohol que uno consume, también creo que ayudan a limpiar. A degradar. Sí, a degradar, básicamente. La oxidación de estos compuestos, pues, en los peroxisomas genera la energía metabólica. También generan energía, según lo que leí. Aquí, miren, por ejemplo, este es el núcleo, esto que se ve aquí. No, no es el núcleo, es el cristal. Sí, el núcleo cristalino, este. Y luego esta es la membrana, la que lo rodea. Esto se vio a través de un microscopio. Los peroxisomas intervienen en la biosíntesis de lípidos. Unos de los más importantes están en el hígado, ya que participan en la síntesis de los ácidos biliares. También contienen enzimas como la catalasa, como ya la mencioné, que regula el peróxido de hidrógeno. Las inclusiones básicamente para que lo entiendan, no tienen vida, según lo que leí. Las inclusiones son sustancias que se acumulan en el citoplasma celular. Se podría decir como burbujitas. Existen de grasa, de glucosa. Se diferencian de los organelos porque no tienen actividad metabólica. Entre las funciones que cumplen están el almacenamiento de nutrientes y minerales. Y es una acumulación de sustancias. También se consideran componentes celulares sin movimiento y sin vida. Por lo tanto, se podría decir que son gotitas. Se podría decir también son gotitas de grasa. Y ahí se mantienen los nutrientes, los minerales y se acumulan ciertas sustancias. Aquí son unos tipos de inclusiones citoplasmáticas. Aquí están de lípidos, de glucógeno, o sea, la glucosa. Estas son de lípidos. Las más frecuentes son de glucosa y de lípidos. Así que hay unas que son cristalinas, pero esas dicen que no son tan frecuentes y tienen literalmente forma de cristal. Y eso sería todo. Ok, gracias, Raquel. Bueno, ahí van. Si gustas ya apagar tu cámara. Ahí van mis observaciones.
expones bien, o sea, se nota que estudiaste y mencionar, o sea, como que resumiste además. Hay unas cosas que no mencionaste, sobre todo mencionar otras funciones de la mitocondria y también los tipos de mecanismos digestivos en los lisosomas. Ahorita los mencionamos, ¿sí? Lo de los peroxisomas, sí, pues sí mencionaste lo más importante. Igual no es muy extenso la información de los peroxisomas. Bueno, pues mitocondrias. Entonces hay que mejorar eso, o sea, me gustó cómo expusiste, nada más que no hay que resumir tanto, ¿sí? O sea, si hubo cosas que te faltó mencionar por ejemplo, la autofagia, otras funciones que desempeña la mitocondria, ¿sí? Pero pues sí se vio que estudiaste. Sí. Bueno, déjenme pongo la presentación de una vez para... y les voy preguntando. Ahorita Raquel mencionó pues que la función principal de la mitocondria es la de producción de energía en forma de ATP a través principalmente a través de lo que es la fosforilación oxidativa, que les digo que también se conoce como respiración celular o acoplamiento quimioosmótico. Aquí está. Además de esa función, que pues es la que más destaca en las mitocondrias, ¿qué otras funciones llevan a cabo las mitocondrias? Transporte de electrones. Permítame. Otra vez, Johan, porque no te alcancé a escuchar. Transporte de electrones. Ok, el transporte de electrones, eso va asociado con lo que es la producción de energía, ¿sí? O sea, si no existe ese transporte, es parte de lo que es la fosforilación, la respiración celular. Ahí lo pongo. Sí se veía la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, entonces, realmente en ¿qué pasó, Jorge? También mencionó, creo que el almacenamiento de calcio, ¿no, maestra? De calcio, no, de calcio no. Bueno, puede llegar no, sí puede llegar pero bueno, sí es es otra función. Sí, okay. Pero esa función le pertenece principalmente al retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Pero puede llegar a cumplir esta función también las mitocondrias. Lo de la cadena de transporte de electrones, nada más para que quede ahí, igual ya lo había explicado. Acá está. El transporte de electrones es parte de lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? La fosforilación oxidativa lo puedes dividir en dos partes. Uno que es la cadena de transporte de electrones, que es pues lo que les explicaba ahorita, cómo se van pasando los electrones de un complejo a otro de la cadena respiratoria. De un complejo al siguiente, pues se van bombeando protones para generar el gradiente de protones que les había mencionado. Y la otra parte de la fosforilación oxidativa o de la respiración celular, bueno, ya propiamente la fosforilación oxidativa comprende lo que es ya la síntesis del ATP por parte de la ATP sintasa, la cual utiliza el gradiente de protones generado por la cadena de transporte de electrones para aprovechar esa energía y sintetizar el ATP, ¿sí?
Entonces, estas dos, la respiración celular, les repito, se divide en estas dos partes, lo que es la cadena de transportes de electrones y lo que ya la síntesis de ATP por parte de la ATP sintasa, que es por el mecanismo de fosforilación oxidativa. Hay dos mecanismos para sintetizar ATP. Uno es la fosforilación oxidativa, que es como la ATP sintetiza el ATP. Y hay otra forma que se llama síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, que esa ya es en algunas reacciones donde se sintetiza ATP, pero no es por medio de la ATP sintasa. Son reacciones que contienen, donde una de las sustancias contiene, algunas de las sustancias están unidas a grupos fosfato de alta energía y al romperse los enlaces o la liberación de este grupo fosfato, se libera una gran cantidad de energía, la cual es aprobada para el. Pero eso igual lo van a ver en bioquímica más adelante. Bueno, no sé si ya lo estén viendo. Pero bueno, entonces, pues les decía, esta es la principal función de la mitocondria, producir ATP por medio o a través de lo que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Ya ahorita su compañero mencionó otra función que es que puede llegar a funcionar como almacenamiento de calcio, pero no es de las principales funciones de la mitocondria. ¿Qué otras funciones mencionaba ahí el libro que tiene la mitocondria? Aparte de la generación de energía. Había al menos otras 2 o 3 que mencionaba. Jorge. Yo esa no la vi en el libro, maestra, la vi en un artículo que era la regulación de hormonas sexuales. Ok, también No sé si está bien. ahí se los mencionaba, no sé si la regulación, pero sí tienen que ver con la síntesis de algunas hormonas ay, se me fue la pronunciación, derivadas de los esteroides, ¿sí? Esteroidogenia, sí, que es la síntesis de hormonas derivadas del colesterol. ¿Sí? Leí que era los estrógenos y la testosterona, creo. Ajá, también el cortisol, bueno, no, esa no es sexual, pero sí es parte de este grupo de proteínas derivadas del colesterol, ¿sí? También ahí les falta otra función de mencionar, muy importante, mitocondria. Y empieza con A. Es una palabra nada más. Y empieza con A. Karen. ¿No dice el almacenamiento de ATP? Pues tiene que ver con lo mismo de la producción de ATP. ¿Jania? Apoptosis. La apoptosis, ¿sí? La apoptosis es la muerte celular programada, entonces hay veces que las células pues inician este proceso donde pues van a morir, pero es una muerte controlada. Después también, no creo que lo veamos. Hay varios tipos de muerte celular, pero bueno, creo que sí lo vemos. Y uno de ellos es la apoptosis. Entonces, tiene dos vías de activación la apoptosis. Una de ellas es la vía intrínseca, donde todo se inicia a partir de la liberación por parte de la mitocondria de algunos proteínas o compuestos necesarios pues, para el inicio de la apoptosis.
¿sí? Y uno de ellos, por ejemplo, participa, aquí no lo menciona, bueno, sí lo menciona en el libro, pero aquí no viene señalado, es un transportador de electrones que se encuentra en el espacio intermembrana, que es el citocromo C. El citocromo C, como parte de este inicio de la apoptosis, se libera, pasa a través de unos poros que se generan en la membrana por parte de unas proteínas apoptóticas. Y al liberarse el citocromo C y se une a otras proteínas, se forma una estructura que se denomina apoptosoma y ya pues con eso se inicia, ¿no? el proceso de apoptosis y pues ya eso genera ciertos cambios en el comportamiento celular que pues todos pues finalmente derivan en la muerte de la célula. ¿Sí? Déjenme ver qué más me faltó aquí mencionar. La termogenia. La otra función que ahí les mencionaba en el libro es la producción de calor. Ahorita estábamos hablando de la producción de energía, pero en forma de ATP. El calor es otra forma de energía, pero es una forma de energía que, al menos por la célula, no es muy aprovechable, ¿sí? O sea, no puede utilizar el calor para que se lleven a cabo ciertas reacciones, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en unos tejidos, específicamente en el tejido adiposo pardo, la termogenia se lleva a cabo también a nivel de la mitocondria. También aquí participa la cadena de electrones, el transporte de electrones. Sin embargo, aquí hay la presencia de una proteína que se denomina proteína desacoplante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahorita les dije, finalmente para que se sintetice el ATP se utiliza este gradiente de protones que fue generado por la cadena de transporte de electrones. La proteína desacoplante, hagan de cuenta que lo que hace es que regresa los protones a la matriz, pero sin que pasen por la ATP sintasa. Entonces, se pero no se genera energía. Entonces, energía en forma de ATP, se genera calor. Por eso se llama termogénesis. Y el tejido adiposo pardo, después vamos a ver que hay dos tipos de tejido adiposo, es más abundante en los recién nacidos. Nosotros, pues conforme vamos creciendo, va disminuyendo este tejido. Y es una de las razones por las cuales los recién nacidos son resistentes un poquito más resistentes a la hipotermia, ¿sí? Ya ven que a veces dicen que abandonaron a un recién nacido en diciembre y sobrevivió, ¿no? Y pues en gran medida es porque tienen una mayor cantidad de este tejido y pueden producir ese calor, ¿ok? ¿Qué más? Y en el caso de los lisosomas, faltó mencionar faltó mencionar algunas cosas de los lisosomas. Su compañera se enfocó mucho en la estructura, eso ya quedó claro, y en la función principal. Pues la función principal de los lisosomas es la digestión de sustancias, pero las sustancias pues provienen de varios sitios. Y también algo importante que faltó mencionar es dónde se producen todas estas proteínas que forman parte de la estructura y de las hidrolasas ácidas que están contenidas en los lisosomas. Todos estos proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, todas. Y en el caso ya de las enzimas, o sea, de las que van a degradar pasan al aparato de Golgi, ahí se les marca con una etiqueta especial, que es la etiqueta es la manosa 6-fosfato. Ahí en el libro la ponen como M6P. Significa manosa 6-fosfato. Entonces se les agrega esta manosa a estas enzimas y esa manosa 6-fosfato pues es la que indica ya cuando llegan a la red trans de Golgi, indica que esas enzimas pues se deben de dirigir finalmente a los lisosomas, ¿no?
En el caso de las proteínas estructurales, que también ahorita les mencionó su compañera, las proteínas estructurales de membrana, que son las que en parte van a proteger o evitar que la membrana de los lisosomas sea degradada por las enzimas hidrolasas, esas no tienen, muchas de estas no tienen este marcaje de manosa 6-fosfato, pero de todos modos pues tienen que llegar hasta a formar parte de la membrana de los lisosomas, y hay dos rutas para llegar a formar parte de la membrana de los lisosomas. Igual son proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y pasan por el aparato de Golgi, y una vez que llegan a la cara trans de Golgi, ahí pueden tomar dos rutas distintas. Una es que se forma una vesícula a partir de las cisternas del aparato de Golgi, y esa vesícula va a ir a fusionarse por la vía de la exocitosis constitutiva, se va a ir a fusionar con la membrana plasmática. Luego, estas proteínas vuelven a ser endocitadas, se forma una vesícula, pero ahora es una vesícula cubierta por clatrina. Fusiona con lo que es el endosoma temprano, luego llega al endosoma tardío y finalmente pues ya forma parte de lo que son los lisosomas. Y la otra vía, también en el caso de las proteínas de membrana lisosómica, es que simplemente igual aquí en la cara trans de Golgi se forma una vesícula, esta vesícula ya está cubierta por clatrina y ya esta vesícula se puede ir a fusionar ya sea con el endosoma temprano o directamente con el endosoma tardío para finalmente pues que estas proteínas formen parte de lo que es la membrana del lisosoma. Y hay varios mecanismos, ya dijimos que el lisosoma pues va a digerir, ¿no? Con ayuda de estas hidrolasas ácidas, pero pues ¿qué es lo que va a digerir? Pues va a digerir sustancias tanto que provienen del exterior de la célula y que se internalizaron a esta por distintos mecanismos como es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. En el caso de la endocitosis y la pinocitosis, estas son procesos que llevan a cabo pues todos los tipos celulares. Finalmente aquí pues se van a formar vesículas, ya sea vesículas con cubierta de clatrina o vesículas sin esta cubierta. En el caso de la endocitosis mediadas por receptores, pues aquí se endocitan sustancias particulares, y en la pinocitosis pues es más general, ¿no? Ahí se forma, se invagina la membrana y pues ahí lo que alcanza a entrar, ¿no? Principalmente líquido, pero también proteínas o sustancias de la membrana extracelular. Finalmente se fusionan con el endosoma temprano, de ahí estas pasan al endosoma tardío y posteriormente el endosoma tardío termina convirtiéndose en lo que es el lisosoma. Y en el caso de la fagocitosis pues también involucra internalizar partículas o sustancias, pero aquí van a ser partículas más grandes. Pueden ser detritos celulares, bacterias, virus, etcétera. Pero pues ya son estructuras mucho más complejas y grandes. En este caso, aquí si se fijan, la membrana no se invagina. Esto para formar las vesículas, pues hay una invaginación de la membrana. Aquí al contrario, se forman unas estructuras que se llaman pseudópodos. Ahí está evaginación de la membrana. Y pues se forma esta estructura que se denomina fagosoma, y el fagosoma se junta se fusiona con el endosoma tardío y ya finalmente se convierte en un lisosoma, donde pues ya se degrada, ¿no? Lo que se haya ingerido. En el caso de la fagocitosis ya es específica de ciertos tipos celulares, ya hablando de nosotros particularmente los humanos, ¿no? No todos nuestros tipos celulares pueden llevar a cabo de forma
normal la fagocitosis, al menos de que se les sea que se les estimule de alguna forma. Son pocos los tipos celulares que se especializan en llevar a cabo la fagocitosis. Dentro de ellos están, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Y también se pueden digerir sustancias o componentes propios de la célula, como pueden ser orgánulos o partes del citoplasma celular, ¿no? Aquí, pues, hay varios mecanismos. A este mecanismo por el cual se digieren compuestos o componentes propios de la célula, pues se le denomina auto es de propio y fagia, pues de comer, ¿no? Entonces ahí prácticamente se está comiendo la célula a ella misma, no de forma completa, pero sí en ciertas regiones, ¿no? O partes o estructuras de la célula. Y hay varios mecanismos de autofagia: la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por chaperonas. En la macroautofagia, pues es cuando se van a degradar o a digerir pues componentes grandes de la célula como orgánulos completos. Aquí pues viene el ejemplo de la mitocondria. En este caso, el orgánulo que se va a digerir va a ser rodeado primero con membrana del retículo endoplasmático. Se va a formar una vacuola que se le denomina autofagosoma. Y ya este autofagosoma, pues como lo vimos aquí, termina fusionándose con el lisosoma y ya pues se digiere, ¿no? Lo que haya entrado en el lisosoma. Luego está la microautofagia. En el caso de la microautofagia, hay porciones pequeñas del citoplasma celular. Si se fijan aquí, la membrana del lisosoma se va a invaginar y ya se va a formar una pequeña vesícula y pues ya esta se digiere dentro del lisosoma. En el caso de la específicos. ¿A qué me refiero con esto? Que se degrada pues lo que entra al lisosoma. Aquí pues en el ejemplo de la mitocondria, pues se está degradando toda la mitocondria, o sea, la membrana externa, la interna, lo que sea que hay en el espacio intermembrana, todo lo que está dentro de la matriz mitocondrial, que son ribosomas, ADN, muchísimas enzimas, ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? O sea, son muchas las estructuras que hay dentro y que componen a la mitocondria y todo se degrada en el lisosoma, ¿sí? No, ahí no hay con que esto sí, esto no, todo. Lo mismo aquí en la microautofagia, lo que alcance a entrar aquí y en la vesícula, todo se va a degradar. Y por eso a eso me refiero con que es inespecífico. Y en el caso de la autofagia mediada por chaperonas, ese sí es un proceso más específico porque ahí se van a degradar principalmente proteínas y son proteínas que tienen cierta etiqueta. Entonces, esa etiqueta va a ser reconocida por un tipo de chaperonas. Un ejemplo de esto pues es la HSC73. Reconoce esta pequeña etiqueta o esta pequeña señal, se une a la proteína y luego ya gracias a esta unión de la proteína con la chaperona, pues es lo que le permite la entrada a la proteína hacia el interior del lisosoma y pues ahí ya es degradada. Por eso aquí sí es específica. Si esa proteína no tiene esa etiqueta o esa señal, pues no se le va a permitir la entrada al lisosoma. Sí. Y ya pues en esta imagen se puede observar... también, perdón, se me olvidaba mencionarles en el caso de la iniciado en la célula, se me fue la palabra, sí, pues, o sea, que puede ser me fue la palabra. Bueno, que en la célula la célula va a llevar a cabo esta autofagia en ciertos escenarios o bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay inanición,
cuando hay ayunos prolongados que las células entran en inanición, se terminan esos almacenes de energía, o sea, esos almacenes de glucógeno o de lípidos. Entonces, cuando se acaban esos recursos, pues la célula necesita energía y pues lo que hace ahí la célula es empezar a degradar componentes propios para pues finalmente obtener energía. También, por ejemplo, aquí en este caso, es una célula que si se fijan, tienen muchas mitocondrias. Todas estas son mitocondrias, todas. Entonces, hay veces que las células requieren de mucha energía y pues una forma de responder la célula a esos requerimientos de energía es incrementando el número de mitocondrias. Pero si en un momento se terminan esos requerimientos de energía, pues la célula ya no necesita tantas mitocondrias. Entonces, pues una forma de deshacerse o la forma en la que va a disminuir el número de sus mitocondrias es a través de la autofagia, ¿no? Y pues aquí lo podemos ver, cómo se están formando esas vacuolas, estos autofagosomas alrededor de las mitocondrias y pues se van a fusionar finalmente con los lisosomas para degradarlas. En el caso de los neutrófilos y los en microscopía óptica, en electrónica pues sí son visibles, aquí los podemos observar. Pero en óptica no en todas las células pueden llegar a ser visibles. Obviamente en estos pues porque son abundantes y en los macrófagos porque los fagosomas pues van a ser muy grandes, ¿no? Y también hay veces que se fagocitan sustancias que son imposibles de digerir. Entonces, cuando hay una partícula que no puede digerir el lisosoma, pues queda y se transforma en lo que es un cuerpo residual dentro de la célula, ahí, y permanece. O también se les conoce como pigmentos de desgaste, en el caso de las neuronas, o gránulos de lipofuscina. Y la presencia de estos cuerpos residuales, pues está relacionada con el envejecimiento celular. O sea, entre más vieja la célula, pues es más probable que presente este tipo de cuerpos, ¿no? De cuerpos residuales. Y ya nada más queda el proteasoma. El proteasoma, pues, es otra forma de degradar proteínas. Ayer las mencioné también. Se degradan también proteínas, pero de forma específica. Para esto, las proteínas que van a ser degradadas en esta estructura deben de ser marcadas con ubiquitina. Si no tienen este marcaje, no van a ser degradadas, no pueden entrar en el proteasoma. El proteasoma es como un barril y cuando pasan a través de este barril, pues se degradan las proteínas en aminoácidos y en péptidos pequeños, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? De todos modos, ya se terminó la clase. Todo claro, maestra. Ok, ya si queda duda del proteasoma, pues mañana me preguntan, porque ya ahorita ya. No, mañana vemos citoesqueleto. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.